Bien, lo siguiente va a ser una serie de videos acerca de la arquitectura hexagonal. Bueno, ha habido un problema cuando yo estaba intentando buscar información y es que no encontraba la suficiente información detallada, pero a la vez concisa como para aplicar una arquitectura hexagonal en mi proyecto. Pero por suerte me he encontrado con este libro. Como ven acá dice, ensucia tus manos con arquitectura limpia. Como ven acá, los ejemplos están hechos en Java, pero probablemente yo termine implementándole con Node.js. Entonces lo que probablemente haga es un video por cada capítulo que aquí está indicando. Como ven, el capítulo no es muy grande, el libro no es muy grande, es solamente de 108 páginas. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cuál es el problema con arquitectura en capas. ¿Cuál es el problema con la arquitectura, con la típica arquitectura, por ejemplo, del modelo vista controlador? Eh, es que el modelo vista controlador es una arquitectura por capas. Aquí tenemos la web, la capa de la web que podría ser el controlador, la capa de dominio, que es el dominio viene a ser la lógica de negocio, la actividad que realiza nuestra organización o la empresa. Y aquí tenemos la capa de persistencia, que es donde está la lógica que interactúa con la base de datos. Ahora, ¿cuál es el problema con este? Que, por ejemplo, les voy a mostrar ahora un ejemplo de esta arquitectura. Como ven, aquí yo tengo, este es un proyecto en Node.js en el que estaba creando una red social y este es un controlador. Este es el controlador para crear comentarios. Bien, este es el controlador donde nosotros recibimos los datos que vendría a ser la capa, la parte de la arquitectura web, la capa de la web. Luego aquí esto viene a ser la lógica de negocio, que en mi caso como es una red social, pues va a terminar, vamos a estar creando comentarios, por ejemplo, ¿no? O podemos hacer más cosas, pero en esta parte de acá, específicamente, eh, me enfoco en lo que es el comentario. Y aquí está la lógica para interactuar con la base de datos. Y como ven, todo está junto, todo está mezclado, todo está muy amarrado. Entonces, este es uno de los problemas que tiene la típica arquitectura por ejemplo, con el modelo vista controlador, que todo está muy junto. ¿Y esto debido a qué? A que toda la arquitectura está diseñada en base a que nosotros necesitamos información en la base de datos. Es por ello que todo depende de la capa de persistencia. La capa de dominio depende de la persistencia y la capa web también depende de la persistencia. Pero una arquitectura escalable idealmente no debería ser así, sino debería ser que esta debería estar en base a lo que es nuestro dominio, a a las actividades que hace la organización, la empresa. Porque si es así, nosotros, por ejemplo, podemos reutilizar funcionalidad que tenemos, que ya hemos hecho anteriormente. Podemos escalar más la aplicación. Pero eso no podemos hacer si tenemos una arquitectura donde siempre vamos a estar dependiendo o va a estar dirigida o va a estar hecha en base a lo que nosotros necesitamos en la base de datos. Otro problema de la arquitectura en capas o modelo vista controlador es, por ejemplo, de que, mira, aquí tenemos la capa de dominio y aquí tenemos la capa de persistencia. Aquí tenemos un componente de una capa que podría estar más arriba, en la parte de las rutas, que son los helpers. Ahora, yo por ejemplo, con Node.js, yo utilizo los helpers para hacer validaciones. Por ejemplo, aquí están viendo de que, aquí está revisar si existe una categoría, revisar si existe un abridor, y eso lo utilizo para hacer validaciones. Por ejemplo, yo me vengo acá en lo que es una ruta, y yo lo utilizo para ayudar a a las validaciones. Y el problema es de que como están viendo, que este componente helper pertenece a otra capa que está más arriba. Y como puede ser, por ejemplo, en la parte de las rutas, como hemos visto. Entonces, como estamos viendo, lo estamos utilizando acá en la capa de persistencia. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos limite, no hay nada que nos detenga a utilizar estos helpers aquí. Digamos que necesitamos alguna funcionalidad, necesitamos por alguna razón eh, alguna función de, de los helpers y pues como no hay nada que nos limite, venimos acá y lo utilizamos. Pero realmente este componente pertenece a una capa superior, ¿no? Incluso puede estar por acá.
Entonces, nosotros tomábamos atajos, ¿no? Necesitamos esta funcionalidad, por ejemplo, porque tenemos plazos de entregas. Eh, nos indican y nos dicen que debemos entregar funcionalidad, nosotros estamos bajo presión y pues ya que estamos bajo presión, pues no nos queda de otra y vamos por el camino más corto. Agarramos los helpers y lo utilizamos aquí en la capa de persistencia. Con lo cual, con eso ya estamos empezando a ensuciar la arquitectura. Entonces, este es otro problema, por ejemplo, de la arquitectura modelo vista controlador. Ahora, esto va a ser difícil de desear, obviamente va a ser difícil de desear. Si las tres capas estas están muy amarradas, como vemos acá, si regresamos a la parte del controlador que estábamos viendo inicialmente, fijémonos que aquí todas las capas están amarradas, están mezcladas. Y obviamente va a ser mucho más difícil testear. Si por ejemplo solamente nosotros queremos testear el dominio, la lógica de negocio, esto va a ser muy difícil porque está muy amarrada. Incluso si lográramos hacer esto, va a ser muy duro, va a ser muy difícil. Otro problema que, por ejemplo, tenemos es que la lógica de negocio la tenemos dispersa por diferentes partes de la aplicación, porque eso vamos a utilizar una y otra vez en diferentes partes de la aplicación. Y no lo tenemos centralizados en una sola parte. Entonces, igualmente va a ser muy difícil de testear. Otro es que oculta los casos de uso. Un caso de uso, por ejemplo, puede ser eh, la actividad que realiza una aplicación con nuestro dominio, con nuestra lógica de negocio. Por ejemplo, yo- si mi organización va de una red social, un caso de uso puede ser hacer una clasificación de comentarios o hacer un ranking, quién sabe, ¿no? Y pues esos casos de uso va a estar ocultos debido a que pues no hay nada que nos indique, ¿no? De que se está usando para alguna cosa específica. Eso está oculto debido a que es una arquitectura por capas. Obviamente no nos va a ayudar esto con la mantenibilidad para nada, y menos con la escalabilidad. Ya hemos visto de que muchas veces vamos a tener problemas con las entregas y debido a la presión vamos a estar tomando caminos cortos y la arquitectura se va a ir ensuciando. Hemos visto también de que va a ser difícil de testear. Entonces, por ejemplo, otro problema que se me ocurre que puede presentarse al momento de crear software es de que, bueno, las funcionalidades al inicio de un proyecto nunca van a estar bien definidas, siempre van a estar cambiando, siempre nos van a estar indicando de que, pues no, ahora lo quiero así, lo quiero de otra forma. Entonces, eso va a golpear directamente igual a nuestro código y a la arquitectura. Entonces, en lugar de que estemos dependiendo de factores externos, ¿por qué no tener una arquitectura que soporte todo ese tipo de acontecimientos externos al código que nosotros creamos? Entonces ahí es donde entra la arquitectura hexagonal, que es una arquitectura que está basada en lo que es la lógica de negocios, en el dominio, y no tanto en la persistencia de datos, no tanto en que nosotros o nuestra aplicación necesita datos, sino más bien en la actividad que está realizando la organización. Entonces, deberíamos continuar utilizando el modelo vista controlador. Pues si la aplicación está hecha con esa arquitectura, pues no queda de otra, no vamos a tener que seguir trabajando sobre ello. Si eres principiante, pues yo recomiendo de que continúes, de que aprendas a utilizar el modelo vista controlador, porque según mi opinión, tú vas a poder entender y vas a poder sacar todo el provecho a la arquitectura hexagonal si ya sabes los problemas con los que te puedes encontrar con el modelo vista controlador. Pero en general, si queremos que una aplicación sea mantenible, que sea escalable sobre todo, pues no recomiendo que utilicemos este patrón o esta arquitectura.